Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live en este viernes. Gracias a Dios es viernes. Hoy es nada más y nada menos que 23 de agosto del 2024 y estamos muy contentos de poder saludarte. Yo te invito para que te quedes aquí conmigo. Más o menos la siguiente hora estaremos transmitiendo en vivo. Después podrás reproducir el programa aquí mismo en nuestro muro de Facebook y al ratito también en YouTube para que visites nuestro canal. Y el canal se llama Gilberto Marín y ahí puedes darnos tu like y suscribirte al canal para que esta transmisión que compartas en vivo pues pueda llegar a más personas y así crecer y crecer y crecer. Bien, pues dicho lo anterior, queridos amigos, hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchísimo que ver con una serie de creencias, ¿sabes? Sobre nosotros, sobre lo que somos, sobre lo que nos decimos, nuestro diálogo interno, si es bueno, si es malo, si es mentiroso, si es honesto. Bueno, pues hoy te quiero hablar de los peligros del autoengaño, de cuando nos engañamos, cuando nos mentimos, cuando tenemos creencias falsas sobre nosotros, sobre las cosas, y que no las soltamos porque incluso, sabes, de repente llegamos a sentir cierto apego por esas mentiras, por esas creencias, por esas distorsiones de la realidad. Así es que hoy se pone interesante y yo espero que también te parezca igual de interesante sobre el tema de los peligros del autoengaño. Debemos empezar diciendo que muchas veces lo que hacemos para vivir bien, bueno, no vamos a hablar hoy de lo que hacemos para vivir bien, de lo que hacemos para ser felices. Vamos a observar de cerquita lo que psicológicamente hacemos para una vida peor. O sea, no es tanto que busquemos mejorar nuestra vida, sino que a veces nosotros mismos, con nuestras percepciones de las cosas, buscamos cómo empeorar nuestra vida. Cuando comenzamos a hacer esto, quién sabe en qué momento de la vida de cada quien, porque pues cada quien crece de una manera distinta, en un ambiente distinto, con una familia distinta, obviamente, y entonces aquí hay que considerar los malos hábitos, incluso el hábito de mentirnos a nosotros mismos, de engañarnos con cierta realidad, que en realidad no es la realidad, no, sino lo que nosotros percibimos de tal realidad. Y entonces yo creo que simplemente en la superficie, digamos así, las cosas parecen ser de tal manera. Sin embargo, cuando no trabajamos en nuestros puntos débiles o en nuestras fortalezas, que también las tenemos, pues puede ser una especie de mentirillas que me doy, que me hago y que de alguna forma pues tanto la mentira como el autoengaño son muy típicos de nosotros los humanos.
es parte de la condición humana, por decirlo así. Y entonces, mientras que la mentira consiste en engañar a otra persona, ocultarle la verdad o la realidad a otra persona u a otras personas, el autoengaño es mentirse a uno mismo. Como su nombre lo indica, lo que se utiliza muchas veces el autoengaño para mantener falsas creencias, para mantener falsas ilusiones a las que uno tiene apego y quisiera ver las cosas así, como por ejemplo cuando decimos, y claro, no es una crítica, simplemente es un ejemplo de que a veces decimos, no, pues es que mi hijo es muy inteligente, pero usa drogas. Mi familia es muy a todo dar y somos bien armoniosos, pero siempre nos las llevamos de pleito. O sea, no ver la realidad. Porque decía Gianetti, es un escritor que describe como el proceso de negar o no racionalizar la relevancia que tiene la realidad sobre lo que nos decimos como mentira. Dicho de otra manera, queridos amigos, el autoengaño es un fenómeno complejo. A veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Yo una vez leí un libro muy interesante que pues ya no lo tengo aquí a la mano, pero lo recuerdo así de memoria. La psicología del autoengaño, escrito y editado por Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional, y otros autores, no recuerdo los nombres, pero en gran parte habla de cómo se produce en nuestra mente, en nuestro cerebro. Hay que pensar que el doctor Goleman es un científico y sabe cómo funciona el cerebro, incluso con los mecanismos que utiliza el cerebro para engañarnos con ciertas percepciones que en realidad pues no reflejan la realidad. Perdóname las redundancias. Y muchas veces la mentira o el autoengaño pues afecta muchas facetas de nuestras vidas, pero cantidad, y va a depender también de la cantidad de autoengaño que nos hagamos, como para saber cuántas y en qué forma afectan nuestras vidas el autoengaño. El autoengaño implica la creación y el mantenimiento de creencias o percepciones muchas veces distorsionadas, muchas veces fuera de lo normal o de la realidad, ¿sabes? Porque nos mentimos para no tener que enfrentar la realidad como es, nos engañamos porque no queremos sufrir así o así o asá, o a veces decimos, no, a mí no me va a pasar, no creo. Y cuando decimos no creo, independientemente de en qué no creas, pues es una barrera en automático que ponemos para decir, no creo que esto me afecte. ¿Sabes? Yo creo que si consideramos que el optimismo, descrito de una manera más convincente, pero el optimismo es esperar que todo salga bien. El pesimismo, en contra, sería esperar que todo salga mal. Y muchas veces nos autoengañamos diciendo, no, es que todo va a salir bien y que esto, que el otro, que confía y que aquello. Y entonces, como no queremos lidiar con esas emociones difíciles de tener que aceptar la realidad, pues nos autoengañamos. Y muchas veces, aunque puede brindarnos el autoengaño una sensación ficticia de seguridad, de protección, de que todo está bien, de que estamos bien. Mira, no es malo, en un sentido básico de el término mentirnos, no es tan malo si cuando no conocemos toda la verdad, no conocemos toda la realidad, pues entonces nos decimos cosas en base a nuestras creencias. Y es ahí donde empieza el autoengaño. Lo que creemos como personas no todo el tiempo está en los parámetros de la realidad real, si me permites decirlo así, porque muchas veces a largo plazo, por ejemplo,
El autoengaño genera una especie de vacío emocional que puede llenar de insatisfacción y al rato de desconexión de lo que resultó como consecuencia de no haber, en primer lugar, admitido las cosas como son, habernos llenado de creencias innecesarias, falsas o muchas veces perjudiciales, porque cuando uno se dedica, por ejemplo, en mi caso, a explorar, a analizar cómo podemos ayudar a las personas para que aprendan, porque mira, me preguntaba el otro día una persona que sí, ¿cuál es la diferencia entre ir al psicólogo y ir a un coach? En este caso, el coach, tu servidor. Bueno, en realidad son muchas las diferencias y yo le decía que los psicólogos generalmente te ayudan con tu problema, te lo resuelven o simple y sencillamente te permiten entrar en una dimensión en la que tú mismo puedes entender qué es lo que te pasa. En cambio, el coach, sin decir que una cosa es mejor que la otra, puede entrenarte, por eso se llama coach, es un entrenador, te entrena en base a tus propias creencias, a tus propias ideas, a tus propias herramientas, a tus propias capacidades psicológicas, te entrena para que aprendas a resolver el problema. Un coach no resuelve el problema de la misma manera que un coach deportivo pues enseña a sus jugadores a salir adelante y ganar el partido, porque el coach no va a ganar el partido por ti. Bueno, pues ahorita vamos a ver cómo entrenarnos para poder eliminar el autoengaño. Es una decisión muy inteligente, como vamos a verlo. Bien, pues queridos amigos, aquí tenemos, no hay comentarios todavía, así es que vamos a irnos inmediatamente a la primera pausa del programa de hoy y regresar con muchísimo gusto. Estamos ya en vivo, estamos iniciando. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchos expertos señalan que las personas, por alguna razón, se quedan atrapadas en esta patología del autoengaño. En un momento dado puede ser patológico y pueden encontrar esas personas realmente muchas dificultades para enfrentar y aceptar sus propias emociones, porque tal vez siendo benignos, a lo mejor no entienden o no comprenden por qué se sienten como se sienten y pueden llegar a creer que son sentimientos o son ideas o son cosas que le llegan a uno porque pues Diosito nos la mandó, nos castigaron o nos premiaron o nos hicieron sentir bien porque nos hemos portado bien. No sé, pero con esto quiero decir que hay muchas formas de interpretar lo que uno siente. Y entonces, cuando uno establece una relación genuina con uno mismo y también con los demás,
se requiere de que tengamos cierta capacidad, cierta honestidad, no sé cómo decirlo, te lo juro, pero cierta congruencia con lo que creemos, con lo que decimos, con lo que hacemos y con las expectativas que tenemos sobre lo que vamos a recibir a cambio de la forma en que nosotros nos comportamos. Y muchas veces creemos que la gente, el mundo, la divinidad están obligados a premiarnos o recompensarnos con lo mejor cuando ni siquiera nos hemos comportado de la manera en que eso sucede. O sea, la ley de causa y efecto aplicada en este sentido, bueno, pues uno dice, esto hago, esto recibo. La ley de la causa y el efecto. Si yo obro mal, bueno, pues voy a obtener posiblemente un resultado no muy adecuado para mí o muy aceptado por mí. Para obtener algo bueno necesito dar algo bueno. No puedo pensar en que la vida me va a recompensar con cosas muy lindas cuando yo soy un son of a gun, por decirlo de alguna manera. Entonces, este patrón de evasión de la realidad, esa negación de las cosas reales, puede resultar en una sensación constante de vacío, de no sé si la incongruencia se sienta en uno físicamente o emocionalmente hablando, pero lo que sí sé es que como resultado de la incongruencia entre lo que decimos y lo que queremos obtener, es un vacío. Es como la gente que se deprime y cuando hemos platicado con ellos nos dicen que tienen una especie de falta de sentido por la vida. No tienen la emoción, el entusiasmo por vivir, por divertirse, por disfrutar de las cosas. Y entonces una persona así creo que se puede sentir realmente, literalmente desconectada, no solo con sus emociones, sino de sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propias alegrías, y puede llegar a experimentar dificultades para encontrar propósito en sus acciones, satisfacción en sus cosas, y lastimosamente uno puede llegar a convertirse en una persona que no sabe, que no cree, que no puede hacerse sentir feliz. Imagínate que tú y yo y todos saliéramos a la calle esperando que los demás, solamente los demás, nos hagan felices. Si no, no nos vamos a sentir felices. O sea, si yo me siento infeliz, pues la culpa la tienes tú. Si yo me siento feliz, posiblemente tú seas el responsable. Pero entonces, ¿y uno? ¿Y uno cuándo puede llegar a sentirse realmente feliz? Porque mira, si nosotros pensamos en las implicaciones que tiene el autoengaño, como lo decía Daniel Goleman, en tu salud mental, en tu salud emocional, en tu salud relacional, esto quiere decir cómo te relacionas, si muy saludablemente o no, porque hay ocasiones en que nuestras propias relaciones, tanto con nosotros como con los demás, puede ser muy tóxica, puede ser una relación muy llena de cosas negativas. Y entonces cuando nos ponemos a explorar las causas subyacentes, o sea, ¿qué produce la necesidad del individuo de engañarse a sí mismo? Que son esos patrones muy comunes asociados con la mentira, con el engaño, con creencias no realistas y cómo pueden afectarnos en todos los sentidos. Ya dije relaciones, ya dije trabajo, ya dije conyugalmente, o sea, porque la gente que no sabe cómo manejar sus cosas, vamos a decirlo de esa manera, bueno, pues tiene una serie de derivaciones, una serie de consecuencias que le impiden encontrar
su bienestar personal, ya no digamos solamente el personal, sino el bienestar de los que le rodean. ¿Cómo poder encontrar una solución a autoengañarnos en este sentido? Bueno, déjame hacer una breve pausa y vamos a continuar. Nos dice, tenemos aquí algunos comentarios. Chuyita Reyes Jiménez dice, buen día, escuchando con detenimiento el programa. Muy bien, Chuyita, y luego nos escribe un recado, un mensaje Marta López Lagarda. Buenos días, aquí escuchando tan interesante tema. Gracias por compartir. Excelente día para todos, para tochos morochos. Muy bien, vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Ojalá que nos acompañen, sigan con nosotros, compartan esta transmisión. Por supuesto, estamos en vivo aquí en Facebook Live y al rato pues puedes reproducir, si no tienes el tiempo de verlo todo, de escucharlo todo, bueno, pues lo puedes reproducir tanto en Facebook como en YouTube, nuestro canal de YouTube. Bien, pues entonces vamos a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que dicen los expertos que generalmente hay dos tipos de persona cuando se trata de enfrentar las debilidades personales, incluido, por supuesto, el autoengaño. El primer tipo de personas son aquellos que afirman que no tienen debilidades. Todo está bien, son una perita en dulce y no tienen ningún problema. Y por lo tanto, estas personas que aseguran que no tienen debilidades y no ven la necesidad de trabajar en nada, simplemente no necesitan. Entonces, creo que esta forma de actuar y de pensar simplemente se llama autoengaño. Cuando no reconozco mis propias debilidades, porque todos tenemos aspectos de nosotros que podríamos mejorar, todos. Y si no lo reconocemos, bueno, pues a lo mejor decimos, bueno, pues luego, más tarde, o me siento bien. Por poner un ejemplo, y no quiero específicamente citar a una persona, a nadie, simplemente cuando nos comentan que hay ocasiones en que las personas se sienten muy seguras, que se sienten que todo está bien, que no hay nada que corregir. Sin embargo, voltea uno así de reojo para ver cómo andan sus relaciones, cómo anda su vida personal, familiar, etc. Entonces te das cuenta de que todo es un caos. No lo quieren ver, no lo quieren reconocer porque son tal vez de esas personas que se engañan a sí mismas diciendo la culpa la tiene la otra persona. Así como no. Muy bien, pues entonces esta mentalidad nos lleva a ignorar nuestros propios problemas, nos lleva a ignorar que somos en ocasiones, muchas ocasiones, los causantes de los problemas que nos ocupan. Y entonces, cuando nuestros problemas, que son muchas veces disruptivos, son así como que, ay, de repente aparecieron los problemas y no nos dimos cuenta de que hubo un momento en que empezó todo y así como la bola de nieve, como dicen, se fue creciendo, hasta que de repente dijimos, uy, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿Y yo por qué? ¿Y tú por qué? Y entonces tenemos a pensar que a menos que este problema arruine completamente mi vida,
como no es tan grave, como no tiene visos de que va a ser peor, pues entonces simple y sencillamente no necesito abordar el tema. Sabes que eso es un error, es un autoengaño muy poderoso porque, ok, en este momento posiblemente tú tengas problemitas y te consueles pensando en que, bueno, pues todos tenemos problemas. Las parejas tienen problemas, los padres y los hijos tienen problemas y así vas diciendo, pues algún día se van a resolver, espero que crezcas, espero que entiendas algún día y hasta ahí y no haces absolutamente nada. Entonces, te olvidas que los problemas no resueltos generalmente reaparecen cuando se desencadenan y es un poquito como el estanque que si el agua no se mueve pues se pudre. Y entonces problema que no se resuelve a tiempo, problema que no se toca a tiempo, pues va creciendo, no lo vemos, a lo mejor no nos damos cuenta, pero al rato huele muy mal. Y entonces el otro tipo de personas, no, o sea, el primer tipo son las personas que no reconocen que tienen debilidades y que no hay ningún problema. Ok, el segundo tipo de persona son aquellos que reconocen sus debilidades, pero posponen las cosas simplemente porque si hay algo dentro de mí que necesita trabajo, yo lo voy a resolver por mí mismo. Se niegan a recibir ayuda. Yo he escuchado miles y miles, si no es que cientos de miles de veces, que las personas no tienen por qué ir al psicólogo o al terapeuta porque no están locos. Ok, yo creo que nadie está loco o nadie es lo suficientemente cuerdo como para no necesitar ayuda de terceros y profesionales para que entendamos cuando realmente lo que hemos estado haciendo nos conduce a ciertos resultados porque no tenemos la habilidad, el conocimiento, la prestancia, la conciencia, la voluntad para abordar los temas y los problemas cuando estén presentes y que nos sintamos realmente incómodos, aun cuando estén empezando, porque si no los atendemos, entonces no adoptamos medidas, vamos pensando que las cosas están bien, o lo contrario, cuando realmente decimos, ok, entiendo que hay algo en mí que necesita trabajarse, voy a ir a buscar ayuda o voy a tener más conciencia, porque cuando las personas, bueno, los que he conocido que buscan un coach, que buscan una terapia, demuestra exactamente que en algún lugar de su mente, en algún lugar de su conciencia, saben que hay un problema en el que tienen que trabajar, en el que deben trabajar y en el que tienen que aprender a resolverlo, porque si lo dejan así, le van dando largas al asunto, como decimos. Fíjate que hay mucha gente que dice que pierde el tiempo haciendo este tipo de cosas. Ok, imagínate, yo reconozco que tengo un problema, reconozco que tengo que resolverlo, reconozco que tengo que trabajar en ello, pero no tengo tiempo. No estoy dispuesto a invertir mi tiempo, mis recursos en aprender a resolver el problema, porque, ¿sabes? Yo no dudo que cualquiera de nosotros pueda resolver problemas personales, ¿no? Pero no hay que olvidar la definición correcta de inteligencia, ¿no? La verdadera inteligencia es cuando yo soy capaz de resolver mis propios problemas. Pero el asunto aquí, y esta es parte del autoengaño, que uno cree que está capacitado, que está entrenado para resolverles los problemas a los demás. Y entonces vas a ver en muchas familias, muchas personas que se la llevan resolviendo los problemas ajenos y los propios pues ahí los van dejando porque pues no creo que yo tenga un problema, no, si yo estoy bien, no, pues es que yo no necesito nada porque... Ahora, no estoy diciendo que la gente necesite ayuda cada vez que tiene un problema que no lo percibe como serio. Tal vez no sea esa la intención, pero seguramente
que encontramos muchas veces en las personas, tanto las que consultamos como las que no, encontramos ciertos indicios de que algo está picando allí, algo está empezando a molestar y que si no nos damos cuenta desde muy al principio, entonces se puede llegar a crear una mentira con la cual nos vamos a estar engañando diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y tú ves lo que está pasando y tú dices, no pasa nada. Y bueno, empiezas a ver evidencias de que tu comportamiento, tus creencias, tus propias ideas, tus propias opiniones, tus propias soluciones van causando cada vez más problemas y tú dices, pues es que ni modo, así me tocó y que así es la vida, así eres tú y así mi Diosito me premió, me castigó y no hacemos nada. Ahora, si por el otro lado empiezas a conocer tus lados fuertes, pero no trabajas en ellos, no tienes idea de para qué sirves o qué tanto potencial tienes tú como persona, vamos a verlo para que veamos, que tengamos una idea de que no solamente son personas que no reconocen que tienen sus debilidades, pero tampoco reconocen que tienen sus fortalezas. Esto es muy importante saberlo. Bien, pues dicho lo anterior, vamos a ir a una breve pausa, queridos amigos, en este Viernesito Santo. Yo voy a una pausa y regreso para continuar con el tema de hoy sobre los peligros del autoengaño. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, digamos que lo contrario a no reconocer nuestras debilidades es la tendencia a pasar por alto nuestras fortalezas. Ok, yo puedo entender, reconocer que no sé cuáles son mis debilidades, pero también puede ser que no reconozca, ni sé, ni me doy cuenta cuáles son mis fortalezas. Fíjate que hay gente, mucha gente, y podemos incluirnos tú y yo si tú quieres, que viven una vida muy insatisfactoria. O sea, no están satisfechos con sus vidas, algo les falta, algo tienen, algo quieren enmendar, pero no llegan a, vamos a llamarle clímax, si me permite, en donde uno siente que ha logrado superar ciertas cosas, aunque, bueno, pues tendríamos que pensar de una manera de sentido común que pues resolvemos un problema, pero seguimos viviendo y luego se van a presentar otros problemas, ¿no? Eso sería lo normal. Entonces, hay gente que no se esfuerza nunca por identificar sus fortalezas, en qué son fuertes realmente. Y te quiero poner un ejemplo. Un ejemplo de fortaleza es cuando nuestra capacidad de resiliencia puede ser lo suficientemente de buen tamaño, la resiliencia, o de buena proporción como para saber que
Si hemos estado mal en un momento dado y enfrentamos la situación y pudimos salir adelante, esto quiere decir que seguramente lo podré hacer de nuevo. No con la misma solución, no aplicando los mismos correctivos. Las fortalezas consisten en que, ¿qué es lo que te hace fuerte? ¿Eres una persona paciente? ¿Eres una persona respetuosa? ¿Eres una persona empática? ¿Eres una persona valiente en muchos sentidos? Bueno, pues cuando eres todo eso, lo que surge como resultado de la valentía, la empatía, la buena autoestima es la confianza. La confianza en ti mismo, en ti misma, porque con confianza en ti mismo puedes desarrollar aún más cuáles son esas fortalezas, porque también incluiríamos los sentimientos. Si nuestros propios sentimientos nos llevan a considerar que las cosas son muy fuertes, muy pesadas, muy graves, muy dolorosas, y que nuestro sentido de la satisfacción por la vida y en la vida es o no alcanza para sentirnos bien del todo, es como cuando no alcanzas la respiración completa, no alcanzas el suspiro que te deje satisfecho por la respiración y el ritmo que llevas. Entonces es cuando te empieza a faltar el aire, digámosle de alguna manera, y entonces en tu vida empiezan a faltar satisfactores que para poderlos superar te vas engañando a ti mismo, a ti misma, simplemente porque lo dejaste pasar, no exploraste y pudiste entrar más allá de lo que son tus potenciales, tus fortalezas, porque no sabes, no te das cuenta, no quisiste ver que esos potenciales tuyos te iban a dar o iban a contribuir a que superes los problemas, y con ello, porque mira, yo quisiera pensar que es algo pues de sentido común. En la medida en que yo resuelva mis problemas, en esa medida podré ayudar más al mundo. Y si el mundo me necesita positivo, sano, confiado en el futuro, en el universo, en todo lo que yo soy capaz de hacer, entonces ya soy una persona que se puede decir que es compatible con la humanidad y que por lo tanto tengo el derecho y la satisfacción de vivir dentro del grupo de humanos que somos todos, tú y yo, y que puedo servir porque yo me siento bien cuando sirvo, me siento bien cuando soy útil, me siento bien cuando me siento bien, porque sintiéndome bien, puedo ayudar más a la gente. Ahora, imagínate que las personas que hacen muy miserable su vida, que son siempre los quejigas, los que siempre les duele algo, siempre hacen un drama de todo y sus propias vidas dejan de ser un potencial y se convierten en un parapeto, en un adorno, en algo que no es del todo congruente y no sirven, pues, o sea, aunque suene muy utilitario, y perdóname, pero ¿de qué nos sirve una persona que nunca está disponible? ¿De qué nos sirve como humanos una persona que nunca quiere, que siempre está en contra, que tiene siempre opiniones negativas, que siempre está enferma, que siempre está cansada, que nunca quiere nada, que le da flojera, que le da quién sabe qué la gente? O sea, ¿de qué sirve una persona así? Se podría decir que en ese caso están siendo muy irresponsables con la vida, con su vida, con la vida misma, porque yo creo que todo ser humano debe tener una consigna. Señor, señora, para que usted sea una persona feliz, necesita ser útil, sentirse útil y descubrir cuáles son sus potencialidades y sus grandes fortalezas, porque de otra manera
se estaría usted autoengañando pensando en que no sirve, no funciona, alguien le castigó, le mandó un rayo, o Zeus se enojó contigo y te mandó un castigo. Ay, señoras y señores. Bueno, pues dicho lo anterior, yo me permito ir a una breve pausa y darle un riquísimo sorbito a mi cafecito. Y luego regreso, estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Recuerda que puedes escribirnos, no hay pierde, simplemente aquí en nuestra página de radioterapia.directo a la conciencia, pues tienes la opción de mandarnos un mensaje privado, puedes tener la opción de escribir aquí en nuestro chat en vivo, en el programa, en esta emisión live, y pues dejarnos tu recado. Puedes pedir información sobre los títulos, la información sobre la promoción 3x2 que sigue vigente, o sea, 3 audios de subliminales por el precio de 2. Por cierto, para el programa del día de hoy puedo recomendarte temas como autoestima, permito los cambios, equilibrio cerebral, relaciones positivas, y muchas otras que pueden ayudar a que no solamente dejemos de practicar el autoengaño, sino que aprendamos, porque se tiene que aprender. Esto es muy importante que lo recordemos. Los mensajes, las afirmaciones positivas, en realidad, como buenos coaches, los títulos y las afirmaciones subliminales entrenan la mente para recuperar lo que realmente somos y dejar de ser lo que no somos y dejar de autoengañarnos. Para información puedes escribirnos aquí en Messenger, puedes escribirnos a radioterapia95@hotmail, puedes dejarnos tus mensajes también en YouTube, por supuesto, y puedes hacer muchas cosas. ¿Para qué me pides permiso? Simplemente hay que hacerlo. Y recuerda lo que decía mamá: mijito, hay que compartir, tienes que aprender a compartir, por Dios. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, si las personas no le dan al mundo lo que vinieron a dar, lo que vinieron a hacer, o sea, no sé si en un aspecto muy existencialista pudieras tú preguntarte a qué viniste a este mundo, a qué viniste a vivir en este plano terrenal. Yo de jovencito, de muy adolescente, me hacía esa pregunta. Y yo tenía un amigo, un gran amigo, que después dejó de ser mi gran amigo por cosas muy feas. Entonces nos preguntábamos y lo averiguábamos. En aquel tiempo pues no había Google, no había pues algunos canales como YouTube, que hay muchos tutoriales para saber qué vino a hacer uno en este mundo. Bueno, pues como no teníamos la respuesta, pues la inventábamos. Yo recuerdo que muchas veces elegimos o escogimos observar. Yo creo que por eso me nació mucho la idea de ser muy observador. Me gusta mucho observar, analizar, entender los motivos que pueden tener las personas para hacer lo que hacen. Y esto se puede lograr gracias a que te conviertes en una persona observadora, que puedes aprender de lo que hacen y dicen los demás, y al mismo tiempo estar consciente de que todo lo que tú dices
como decíamos el otro día cuando hablábamos del poder de la palabra, el poder de lo que decimos. Y entonces cuando decimos y tenemos conciencia de que lo que decimos va a tener un efecto en las otras personas, sobre todo cuando lo hacemos con los niños, ¿no? Si tú eres papá, tú eres mamá, sabes que lo que les enseñes a tus hijos son cosas que nunca en su vida van a olvidar. Así que encárgate de que lo aprendan bien y que lo que aprendan y lo que les enseñes sea lo más correcto posible y lo más positivo posible para que aprendan a ser positivos. Bueno, yo creo que cuando pensamos en que muchas veces no podemos, o mira, yo platicaba un día con una persona que después de dejar aparentemente por un tiempo sus estudios de preparatoria, pues este muchacho, por necesidades típicas de la familia y de su persona, pues empezó a buscar trabajo. Y como decía mi abuela, con ganas de no encontrar, porque siempre tenía muchos paros, muchos peros, muchos pretextos para no encontrar ese trabajo. A todo le veía muchas cosas, como una vez me dice, pues sí, ya encontré, pero está muy lejos, me tendría que levantar muy temprano y no. Y no lo tomó porque el trabajo le quedaba muy lejos. Bueno, cada quien, pero cuando tú te conviertes en esa persona que asume responsabilidades, que sabes que tienes que ir aprendiéndolo y que no te engañas con la idea de que no vas a poder, no es para ti, está muy lejos, de qué sirve, no me pagan lo que yo quiero y bla, 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 cuando en realidad creo, no sé si estés de acuerdo, pero creo que cuando uno, sobre todo cuando vas a empezar a trabajar la primera vez como este chico, pues sabes, yo le decía, oye muñeco, pero tienes que llegar a aprender. No tiene por qué el trabajo adaptarse a ti. Tú tienes que adaptarte al trabajo. Tienes que ser lo suficientemente abierto de mente como para aprender. Tienes que ser más humilde, tienes que ser más honesto, tienes que ser más humano y decir, bueno, ¿para qué voy a trabajar? ¿Solamente por el dinero? ¿O porque voy a aprender? Como me decía esta persona, pues no me voy a dedicar a eso toda la vida. Pues no, pero sabes, estaba oyendo anoche los discursos de la convención demócrata en Estados Unidos, el discurso de Kamala Harris y todos los demás demócratas, y la verdad es que todos empezaron de abajo. Hacían trabajitos que no tenían nada que ver con la forma en que iban a llegar a ser cuando adultos. Y claro, si lo vemos desde esa perspectiva, todo lo que aprendamos, aunque no tenga relación con lo que queremos llegar a ser en la vida, por ejemplo, Kamala Harris trabajó en McDonald's, ¿no? Y entonces tú dices, ¿de qué le va a servir trabajar en McDonald's cuando ahora está siendo candidata a ser la presidenta, la primera presidenta de Estados Unidos de América? Pues fíjate que cuando asumimos la responsabilidad y que no nos engañamos diciéndonos, pues no voy a poder, no, pues ¿cómo crees? Yo esto y el otro, si nunca pude. Yo admiro muchísimo, muchísimo a las personas que siempre pueden, aunque en el fondo los demás les dicen que no van a poder. Cuando tú crees que sí puedes y que no te engañas con esa idea de que no voy a poder y que me han dicho que no sé y las creencias que tienes acerca de que no, pues es que a lo mejor es una señal de que no es por allí y que no es esto y que no es lo otro y que, ¿sabes? El espíritu humano, no sé cómo definirlo, claro, pero si me atreviera a definir lo que es mi espíritu, querría decir que mi espíritu es lo que realmente me dirige, me conduce, me guía. Cuando tengo alguna situación difícil, confío en que mi espíritu me va a guiar por el camino correcto. Ese es el espíritu. Y entonces, si hacemos esto, si hacemos lo otro, y si yo me dedico a entender que tengo potenciales como no te imaginas, es que
no nos imaginamos cuáles pueden ser nuestros verdaderos potenciales, a dónde nos llevan, qué vamos a hacer, qué vamos a lograr, por qué tenemos que pasar por un trabajito que no me gusta, que no me deja, pero quién sabe, a lo mejor el trabajito es para que aprendas o vas a conocer a alguien o algo vas a aprender. O sea, si tú sientes como mucha gente que tu vida es de lo peor y que no tienes potencial para aprender y salir adelante, porque el hecho de que en este momento no te sientas bien, no quiere decir de ninguna manera que no te vas a sentir bien mañana. Todo es cuestión de que tú te encargues, te hagas responsable, que verifiques lo que haces bien, que verifiques lo que haces mal, qué cosas te describen, cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes, tus hábitos, tus adicciones, tu ansiedad social, cómo te relacionas, qué tipo de amor profesas o entregas o compartes, si eres una persona depresiva o tienes pocas habilidades de comunicación, o eres tímido o eres tímida, o eres muy corto de palabra, o te preocupa mucho lo que la gente piense de ti. Bueno, pregúntate por qué no has tomado las medidas adecuadas para resolver esos problemas. No hace mucho, tal vez fue el lunes de esta semana, que una persona, una respetable señora, me decía, no, es que así soy yo, no entiendo, soy muy cabezona. Y entonces pues yo me quedo pensando, ni modo de decirle, ajá, sí, claro, eres muy cabezona porque tú me lo dices. Yo lo que me quedé pensando es, esta persona tiene que ir aprendiendo poco a poco, poquito a poquito, que esa es una creencia falsa. ¿Quién le va a quitar de la cabeza que es una cabezona, que no es capaz de aprender, que se quedó en algún momento en donde se le secó el cerebro y no se dio cuenta? No, o sea, ¿por qué nos mentimos? ¿Por qué no tomamos las medidas adecuadas y dejar de autoengañarnos, y que debemos de saber cuáles son nuestras fortalezas para aprender, literalmente aprender a resolver nuestros problemas? He dicho, voy a una pausa, la última del programa. Nos dice Esmeralda Sotelo, me escribe y nos deja su comentario, dice, me encanta cada programa, siempre se aprende algo distinto, señor Marín, lindo día. Igualmente, Esmeralda, lindo día, excelente fin de semana, que todo esté muy bonito por allá, y aprender a simplemente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y sobre todo atrevernos a cambiarlas, y no nos engañemos pensando en que nunca lo vamos a poder hacer. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, el autoengaño es una actitud, es un hábito, es algo que nos hemos aprendido a decir y que posiblemente no hayamos comprobado de que lo que nos decimos posiblemente ya no sea lo correcto, ya no aplica a nuestras vidas, porque pues es como todo, ¿no? Hay cosas que en este momento de tu vida pueden ser útiles. En el pasado pudieron no haber sido útiles,
o no sabías de la utilidad de ciertas cosas. En el mañana, en el futuro, pasado mañana, posiblemente lo que te es útil hoy ya no te será útil mañana. Y entender la diferencia es ir evolucionando, ir mejorando, ir cambiando. Entonces esto quiere decir que de alguna manera las personas que se mienten o se autoengañan o como quieras tú llamarle, simple y sencillamente son personas que no comprenden, no se imaginan, no tienen la habilidad. Bueno, se tiene que aprender, pero muchas personas supongamos que no tenemos la habilidad para entender cuándo llegó el momento de empezar a hacer un cambio antes de que las cosas se vuelvan mal. Es como, mira, yo recuerdo haber crecido de niño y de adolescente con una idea muy hermosa que a mí me pareció muy inteligente cuando en mi casa mis abuelas, mis tías decían, va a llover, metan la ropa, cubran esto, cubran lo otro. Y entonces yo decía, ¿cómo saben que va a llover? Bueno, había evidencias, por supuesto, porque pues no había servicio de meteorólogos. Es más, yo no me acuerdo que la gente oyera el radio para saber el clima o el pronóstico del tiempo. Simplemente huele a tierra mojada, quiere decir que va a llover. Y se preparaban para la lluvia y entonces nos hacía el menor daño posible, ¿no? Bueno, pues aplícalo a la vida de cada quien. Va a llover, prepárate, si ves que algo anda mal, que está empezando a tronar, que está empezando a relampaguear y empezando a hacer vientecito, prepárate porque viene la tormenta. Y si no lo haces, bueno, pues te va a pasar lo que a mucha gente que no se prepara cuando llegan los ciclones, los huracanes, las tormentas, ni para qué te cuento. Entonces hay que prepararse porque de alguna manera el autoengaño consistiría en este caso en que no creo que llueva, no, está mal, siempre se equivoca ese señor o esa señora y que el weather y que no funciona. Que muy bien, entonces eso no solamente es engañarse a uno mismo, sino además tener la obtusa idea de que los demás no tienen la razón, que los demás dicen mentiras, que todo lo que me digan simple y sencillamente es con el afán de distraer o de aprovecharse de mí, o como sucede, ¿no? Sucede actualmente en la vida política, en la vida social, que todos los días prendo la tele o veo la televisión o veo el internet y me doy cuenta que los políticos dicen una sarta de mentiras, de las más horribles y obtusas mentiras como para mantenernos así creyendo que lo que están haciendo es lo correcto. Oh my God, ese es un autoengaño horrible que todos lo hemos permitido, pero pues ni hablar del peluquín, como decía Pompín Iglesias, simplemente porque así es, la gente se engaña diciendo, pues, ¿qué le hacemos? Así son. Y así es el país, y así es la política, y así son todos los políticos, todos roban, ¿a poco no? Yo creo que si tenemos evidencias de que nuestros argumentos pueden contrastar y contrarrestar lo que creemos, lo que hemos oído, lo que hemos entendido que así es, pero no es, y entonces el autoengaño consiste en que simple y sencillamente es algo que no nos damos cuenta. ¿Quién se atrevería, digamos, a asegurar que carece de autoengaño? ¿Quién se atrevería a negar que se engaña de vez en cuando creyendo cosas que no son? Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea porque pues podría pasarme todo el día tratando de entender. En este caso hemos analizado solamente una parte, una pequeñísima parte de lo que es el autoengaño, cómo lo debemos de ver y cómo podemos corregirlo.
La única forma de corregir el autoengaño es reconociendo nuestras debilidades, nuestras fortalezas y atreviéndonos a poner una solución. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de decir goodbye. Nos vemos aquí el próximo lunes, Dios mediante, que tengan ustedes un excelente fin de semana, por supuesto. Y yo espero que nos acompañes el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, en nuestra edición en vivo, aquí en Facebook Live. Y también al rato vas a poder encontrar el programa completo en YouTube, en nuestro canal de Gilberto Marín, así se llama, y que puedes darnos tu like, puedes suscribirte al canal y compartir y hacer que esto próximamente sea el canal más visto del universo. Sueño. Bueno, gracias. Yo soy Gilberto Marín. Hasta el lunes. Y mientras tanto les pido que sean inmensamente felices. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo. Esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Ver algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acomoda.